Lecciones de la vida de Nehemías por Elena de White. Capítulo 15. Un ayuno solemne. Cuando la fiesta de los tabernáculos terminó, habiendo pasado solo un día, los hijos de Israel proclamaron un ayuno solemne. Este fue observado no meramente por causa de la orden de los gobernantes, sino por deseo del pueblo. Al atender día a día a las palabras de la ley, el pueblo quedó convencido de sus transgresiones y de los pecados de su nación en generaciones pasadas. Vieron que fue por causa de apartarse de Dios que su cuidado protector había sido retirado y que los hijos de Abraham hayan sido regados por las tierras extranjeras. Y se determinaron a buscar su misericordia y se comprometieron a andar en sus mandamientos. Antes de que iniciaran esa solemne ceremonia, ellos se separaron de los paganos que habían entre ellos. Hecho esto, levantándose de su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, una cuarta parte del día, y en la otra cuarta parte hicieron confesión y adoraron al Señor su Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 3. Postrándose el pueblo ante el Señor y confesando humildemente sus pecados y suplicando perdón y misericordia, cada uno por sí mismo y por toda la congregación. Sus líderes les alentaron a creer que Dios, según su promesa, oyó sus oraciones. No debían solo lamentar, llorar y arrepentirse, sino que debían creer que Dios los perdonó. Debían mostrar su fe pasando revista de sus misericordias y alabarlo por su bondad. Levantaos, dijeron esos maestros, bendecid al Señor vuestro Dios de eternidad en eternidad. Nehemías capítulo 9, versículo 5. Entonces desde la multitud reunida, al levantarse con las manos extendidas al cielo, se elevó el cántico de alabanza y adoración. Bendecí el nombre de tu gloria, que está por encima de toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste el cielo y los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo cuanto hay en ella, los mares y todo cuanto hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y el ejército de los cielos te adora. Nehemías capítulo 9, versículos 5 y 6. En esta parte de la historia sagrada hay una preciosa lección de fe para todos los que están convencidos de sus pecados y sobrecargados con el sentido de su gran indignidad. Cuando ellos comparen su carácter con el gran estándar divino de justicia, se verán condenados como transgresores. No hay poder en la ley para librarlos de sus culpas, pero cuando confesaron sus pecados, pudieron hallar perdón a través de Cristo. De Él fluyen las corrientes purificadoras que pueden lavar todas las manchas del pecado. Cuando el pecador viene a Cristo con contrición de alma, confesando sus transgresiones, es su deber apropiarse de la promesa del perdón del Salvador para el arrepentido y creyente. Aquel que busca hallar la bondad y la causa de alegría en sí mismo siempre estará desesperado, pero el que mira a Jesús, el autor y consumador de su fe, puede decir confiadamente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Al final del cántico de alabanza, los líderes de la congregación relataron la historia de Israel, mostrando cuán grande había sido la bondad de Dios para con ellos, y cómo había sido de grande la ingratitud de ellos. Siguiendo el registro divino desde los días de Abraham, ellos llamaron la atención al designio divino de preservar su nombre sobre la tierra, conservando para sí mismo un pueblo puro entre la corrupción general. Ellos narraron nuevamente las poderosas manifestaciones de su poder en la liberación de la esclavitud egipcia, y mostraron también cómo los desvíos y la apostasía habían hecho que la bendición del Señor fuese retirada de Israel. Entonces toda la congregación entró en un acuerdo para guardar los mandamientos de Dios y para que éste fuese un acuerdo firme, siendo preservado de forma permanente, como un memorial de la obligación que habían tomado sobre sí. Este fue escrito y los sacerdotes, levitas y príncipes lo firmaron. Debía este servir como un recordatorio del deber y una barrera contra la tentación. El pueblo hizo un juramento solemne
de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por el ministerio de Moisés, siervo de Dios, y de que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová, nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Nehemías capítulo 10, versículo 29. El juramento hecho en ese día incluía la promesa de no casarse con otro pueblo de la tierra. Eso había sido en general hecho por el pueblo, y algunas veces gobernantes como Salomón y Acab formaron tales uniones, y esos casamientos, mediante la introducción de la idolatría, habían resultado en la ruina de millares. Dios prohibió rigurosamente el intercambio matrimonial de su pueblo con otras naciones. Esa prohibición fue hecha a fin de impedir que los obreros se casasen con idólatras y formasen uniones con familias paganas. El motivo indicado por Dios para prohibir estos casamientos fue: porque harían desviar a tus hijos de mí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 4. Los paganos, mientras tanto, se hallaban en condiciones más favorables que los impenitentes de esta generación, los cuales, teniendo la luz de la verdad, todavía se rehúsan persistentemente en aceptarla. Aquellos de entre el antiguo Israel que se arriesgaron a despreciar la prohibición divina, lo hicieron sacrificando los principios religiosos. Cuando aquellos que ahora profesan ser el pueblo de Dios se unen en matrimonio con los impíos, forman un lazo que los une al mundo y ciertamente se harán uno con éste, a pesar de su presente profesión. Antes que el día de ayuno finalizase, el pueblo manifestó todavía su determinación de volver al Señor, comprometiéndose a cesar de profanar el sábado. Nehemías no hizo en esa ocasión, como lo hizo más tarde, valer su autoridad para evitar que los mercaderes paganos entrasen en Jerusalén en el día sábado, para la venta de provisiones y otros artículos. Pero en un esfuerzo para salvar al pueblo a rendirse a la tentación, los obligó, por un acuerdo solemne, a no transgredir la ley del sábado, comprándole a esos mercaderes, en la esperanza de que eso desalentase a los vendedores y pusiese fin a su comercio. Se tomó providencia para el sustento del culto público a Dios. Más allá del diezmo, la congregación se comprometió a contribuir anualmente con una suma establecida para el servicio del santuario, y que también traeríamos las primicias de nuestra tierra y todos los primeros frutos de todos los árboles año a año a la casa del Señor, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas traeríamos a la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 35 y 36. La libertad de los judíos en sus ofrendas para propósitos religiosos debería ser imitada por los cristianos. Si los diezmos y las ofrendas fueran requeridos hace milenios, estos son mucho más esenciales ahora. Las actividades de los siervos de Dios quedaron confinadas a casi que totalmente a la tierra de Palestina, pero los apóstoles y sus sucesores fueron comisionados a predicar el Evangelio en todo el mundo. Las personas de esta dispensación fueron favorecidas con mayor luz y bendición que los judíos, por lo cual también fueron puestos bajo mayor obligación de honrar a Dios y trabajar por el avance de su causa. Los esfuerzos de Nehemías para restaurar el culto al verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Mientras el pueblo fuese leal al juramento hecho, mientras fuese obediente a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando ricas bendiciones sobre ellos. La historia del antiguo pueblo de Dios está llena de instrucción para la iglesia de hoy. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero ella narra también la profunda humillación y arrepentimiento, la ferviente devoción y generoso sacrificio que señalaron las ocasiones que retornaron al Señor. Hay estímulo, por tanto, en el registro de la buena disposición divina en recibir a su desviado pero penitente pueblo. Sería un escenario agradable a Dios y a los ángeles si sus profesos seguidores de esta generación se uniesen, como lo hizo Israel en el pasado, en solemne acuerdo de que guardarían y cumplirían todos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, y sus juicios y sus estatutos. Nehemías capítulo 10, versículo 29.